En este último video de la serie completaremos la captura del data grid. Haremos una función que nos ayude a eliminar los renglones no válidos y programaremos el botón guardar. Para esta última entrega del formulario de registro de calificaciones nos resta capturar el ID del profesor, ir a buscarlo a la tabla y llenar su nombre correspondiente en esta celda. Iniciaremos entonces creando la consulta para buscar a ese profesor. Vamos a ir a su tabla y vamos a agregar una nueva consulta de tipo select, donde el where será buscando su ID. Igual al parámetro que le enviaremos desde el código. Le pondremos fill by id prof. Guardamos el dataset. Ahora vamos a conectar la tabla de profesores al formulario. Voy a ir al origen de datos y voy a tomar la tabla de profesores y me traeré el nombre y lo colocaré en esta parte. Ahora vamos a ir al código, al evento cell and edit y validaremos ahora si la captura fue en la celda número 4, que es la que corresponde pues al ID del profesor. Con esto iniciamos esta programación. Será muy parecido a como validamos el ID de la materia. Primero vamos a declarar una variable para traernos el ID que fue capturado en esa celda. Voy a copiar la línea que pusimos inicialmente en la validación del ID de la materia y aquí le pondré ID prof, le cambiaré el nombre y será entonces en la columna 4. Ahora preguntaré si esa captura no fue vacía, que no tenga algún dato. Entonces, si es diferente a vacío, haré la búsqueda en la tabla de profesores de esa ID. Entonces, voy a ir a la línea donde se formó la consulta automáticamente al momento de conectar el formulario y la voy a copiar para complementarla únicamente. Entonces le pusimos fill by id prof y mandaremos buscar el id prof que declaramos en la línea anterior. Ahora vamos a preguntar si nuestra caja de texto que arrastramos al formulario trae algún dato. Sería nombre 2.text sea diferente de vacío. Si esto fue diferente, entonces voy a copiar esta línea que me servirá para llenar el dato
del nombre del profesor. Esto será en la columna 5 y será entonces igual a la caja de texto 2. Si no fue encontrado, entonces el profesor, voy a copiar nuevamente la línea, la voy a copiar 2 veces. Nuestra columna 4, que es donde se escribió la ID, y la columna 5 las pondremos entonces como vacías, como un dato no válido o un profesor no encontrado, mejor dicho. Y también nuestro mensaje de error lo podemos copiar para decirle al usuario qué fue lo que sucedió en este caso, y le podríamos poner que el profesor no existe. Aquí sería entonces, se me había pasado ponerlo, sería la validación de la columna 4. Vamos a probar. Tengo este alumno, edito sus calificaciones, voy a agregar una materia, todas las demás columnas ya las teníamos validadas, voy a ver si existe este profesor. Me está diciendo que el profesor no existe, voy a meter a este otro y vemos que está funcionando. Continuamos. Ya tenemos validadas todas las celdas. Ahora nos restará programar el botón guardar. Para eso vamos a crear una función primero que nos elimine los posibles renglones que tengan celdas en blanco y preguntaremos al usuario si realmente desea hacer esa modificación. Entonces vamos a programar esa función. Que será de tipo booleano y le pondré por nombre busca incompletos y le mandaremos el parámetro del renglón que estamos revisando. Inicialmente vamos a traernos el total de las columnas a esta variable. Y le asignaremos entonces el conteo de las columnas. Para poderlo asignar entonces al for que haga la revisión de todo ese renglón, donde la columna iniciará en la 0, mientras que sea menor que el total de las columnas con su incremento de 1. Vamos a preguntar, voy a traerme esta línea y cambiaremos únicamente
la revisión en la columna tendrá que ser sobre la que lleve el conteo del for, en este caso la C, y preguntaremos si esa columna tiene un dato vacío. En ese caso, entonces, regresaremos un verdadero. Y en cualquiera de los otros casos, regresaremos un falso. Es decir, con una sola celda que esté vacía del renglón, la marcaremos como incompleta. Ahora haremos el procedimiento que borrará los renglones que tengan entonces algo incompleto. Voy a eliminar esta que está sobrando. A este procedimiento le pondré del rows borrar renglones. Y haré también un for donde primero preguntaré cuál es el total de calificaciones que tiene ese data grid. Le restaré 1 al total por el renglón en blanco que se tiene al final de la línea no confirmada. Este for recorrerá entonces los renglones mientras sea menor que el total de las calificaciones. Y aquí mandaré llamar entonces mi función que acabo de hacer de busca incompletos. Y le enviaré el renglón que estamos revisando. Si la función nos regresa un dato positivo o verdadero, quiere decir que sí está incompleto entonces ese renglón. Y procederemos a eliminarlo con esta instrucción. Una vez que lo eliminamos, tendríamos entonces que hacer el descuento del total de las calificaciones. Entonces podemos copiar nuevamente esta línea o esta parte para tener el nuevo tamaño del data grid, y además tenemos que restarle a los ciclos esa vuelta que se pierde al eliminar entonces un renglón. Y podemos poner la instrucción continue para que una vez que se borró, bueno, continúe con la siguiente revisión. ¿Qué más debemos revisar? Si recordamos, hay algunas columnas que fueron ocultadas porque no era necesaria la captura, y tendríamos que verificar al menos esta que tiene que ver con el ID de la persona que está capturando la calificación, que si recordamos ese ID se tomaba desde el login, pero que yo lo estoy asignando directamente puesto que no estoy usando ahorita el formulario de login. Entonces, recordando que este dato se mandaba llenar a esa columna que ahorita está oculta en el evento cell click, pero si el usuario no hace clic en el renglón, entonces ese dato no se llenará. Vamos a copiar esta línea para que
podamos asegurar que el dato del usuario que está capturando pueda también quedar completo, y lo pondríamos en el evento SellEndEdit al momento, al momento que se verificó que realmente exista esa materia en la columna 1. Entonces la vamos a pegar también únicamente en esta parte. Y aquí tendríamos que cambiar esta variable que se llama R en este procedimiento. Vamos a ir al botón guardar y lo vamos a mandar llamar desde aquí. Y será lo primero que se verificará antes de hacer las instrucciones de guardado. Vamos a probar. Voy a tomar este alumno. Voy a agregar un renglón incompleto. Y voy a agregar ahora uno completo. Lo mismo pasará si yo de lo que ya está registrado hago borrado de alguna de las celdas, también será eliminada. Vamos a darle guardar. Vemos que ya está funcionando. Ahora nos restará por último entonces hacer las instrucciones de guardar. Antes de guardar, como esta modificación puede afectar varios registros, vamos a preguntarle al usuario si realmente desea hacer esa modificación. Vamos a ir al formulario de alumnos para traernos un código que nos va a servir, que utilizamos en el botón borrar, que nos servirá para preguntar si realmente se quiere borrar o guardar los cambios. Entonces vamos a cambiar este texto como una última opción de seguridad para el usuario. Estas líneas las habíamos pues programado en videos anteriores. Aquí se las puedo poner completa para quien no la tenga. Si el resultado fue que sí se desea guardar los cambios, entonces terminaré con la edición de la tabla con el comando en edit y haré los cambios pertinentes en el tabla adapter. Una vez guardado con esta instrucción, ahora haré nuevamente el llenado de los data grids. Esta instrucción la podemos traer desde arriba o escribirla como ustedes gusten. Y también haremos la actualización del data grid que tiene la consulta que tenemos en la otra pestaña. Y así tendremos actualizados ya
los dos data grids. También tendríamos que activar nuestro procedimiento de desbloqueo que también habíamos programado en videos anteriores para activar y desactivar los botones. Y por último también podríamos cargar los nombres de las columnas para completar el segundo data grid. Vamos a hacer una prueba. Voy a dejar un renglón incompleto. Al momento que yo pulse el botón guardar, me eliminará todos los renglones que tengan celdas vacías y me preguntará si realmente deseamos guardar los cambios. Ya fue eliminado el renglón que era inconsistente y me hará la última pregunta si deseo guardar los cambios. Voy a dar que sí. Y ya nos queda entonces validado este registro de calificaciones. Por último, nos hará falta tal vez ocultar estos elementos que tenemos afuera, que no es necesario que estén a la vista, se pudieran enviar tras el data grid. Los seleccionamos y los mandaríamos al fondo. Y así entonces daríamos por concluida esta serie de videos de Visual C# con Access y un ejemplo de registro de alumnos. Hasta el próximo.